cuando hablamos, esto se lo he explicado en la teoría, las enfermedades reumáticas, llamadas también reumatismo, pueden llamar reumatismo. Cualquiera de estos términos es obviamente válido y está así validado tanto en la agenda médica como en la agenda de la universidad. Tenemos un factor común denominador de todas las enfermedades reumáticas: es dolor e inflamación. Cuando yo hablo de reumatismo, estoy refiriendo a que tengo dolor muscular, articular, óseo o tendinoso o tendinopatías. El factor común denominador va a ser el que va a cambiar. Entonces, dentro de este denominador puede ser una artritis reumatoidea, puede ser un lupus, puede ser una tendinitis, puede ser una lumbalgia, etc. Decíamos que obviamente los reumatismos se dividen en 4 grandes grupos. ¿Sí? El grupo más importante son obviamente las enfermedades reumáticas propias, y le dan obviamente el nombre prácticamente a la especialidad. El segundo grupo se llama enfermedades inmunológicas. El tercer grupo son enfermedades degenerativas. El cuarto grupo son misceláneas, o sea que va a haber una mezcla de cualquiera de estas, pero que no cumplen criterios diagnósticos ni para enfermedades reumáticas inmunológicas degenerativas. La exponente número 1 es la que vamos a ver ahora, que es la artritis reumatoidea, ¿sí? Llamada ahora enfermedad reumática. ¿Por qué se llama enfermedad reumática? Porque obviamente no afecta solo las articulaciones, tendones, músculos y tejidos blandos, sino que también afecta el corazón, los pulmones, los riñones o cualquier otro órgano. Los artríticos o las artríticas enferman obviamente y mueren de infartos agudos de miocardio. Cuando dice que la enfermedad es una enfermedad inflamatoria crónica en la cual tiene proteína C reactiva casi toda su vida, desde que inicia el diagnóstico hasta que se mueren, siempre positiva. Por momentos o por rato la vamos a tener cero negativa. Cuando yo digo artritis reumatoide cero positiva, me estoy refiriendo a que las serologías o pruebas reumáticas de laboratorio son positivas. Entre ellas vamos a tener a la proteína C reactiva, al factor reumatoideo y al anticuerpo anti-CCP o llamado antipéptido C, ¿ya? Positivos. Y estas van a ser cero positivas. Cuando estas tres están negativas, se van a llamar artritis reumatoideas cero negativas. También se las conocen como artritis indiferenciadas. Seguimos. Entonces, el factor común denominador es obviamente el dolor y la inflamación. Y el factor común nominador, que ya no va a ser común, le va a dar el nombre a la enfermedad. La dirigente de este curso, de esta aula, tiene que solicitar el cambio de esta pizarra, que es de cuando yo entré a la universidad. Tiene 22 años de pizarra, ya no sé. Cámbienla, 100 pesos. Nota, digan ustedes, bloque 8306 y así nos llega a la comunidad, porque otros tienen a pasar clases aquí. No sé, ya no tienen esos baches, carreteras, ¿verdad? Acá se pega esto, se pega la mano del docente, ustedes no entienden que queda moando acá y luego acá. Bien, las artritis en realidad, ¿ya? Siempre se asemeja a R, es una nomenclatura internacional que en el libro que les di es un libro nuevo, por si acaso es de la ERA. ERA es obviamente un grupo de reumatólogos que hacen obviamente una reunión anual y actualizan absolutamente todo una vez por año, que es de la Escuela Paulista de Reumatología,
¿ya? Entonces, enfermedades reumáticas avanzadas, se llama los últimos avances del 2023, no del 2024, porque era en noviembre. Las artritis pueden ser obviamente desde las artritis idiopáticas infantiles, las artritis reumatoides juveniles, las artritis reumatoides del adulto. Se ha eliminado la artritis reumatoide del adulto mayor porque es una discriminación a la edad. Entonces, entra dentro del título. Las idiopáticas infantiles hasta los 5 años y las reumatoides juveniles exactamente hasta los 25 años. Antes, en la nomenclatura anterior, ya era hasta los 16 años que esta, pero se ha visto que hay unas variantes que se llaman enfermedades TIC, y esas TIC del adulto se las ponían en el adulto porque estaban dentro de este grupo, en realidad ahora se llaman enfermedades TIC, ¿ya? Y más nada. Ahora lo vamos a ver cuando avancemos. Vamos a empezar por la artritis reumatoidea del adulto porque es la más común, la más frecuente, la que obviamente vamos a ver a continuación. Las artritis ocupan obviamente el segundo lugar dentro de la epidemiología, ¿ya?, de prevalencia e incidencia dentro de lo que son todas las enfermedades reumáticas per se, ¿no? Entonces nosotros vamos a ver siempre en la consulta por lo menos 1 o 2 pacientes que obviamente tengan esta enfermedad. Siempre van a ser mujeres. Y yo les pregunto a ustedes por qué mujeres y no varones. La relación en Bolivia es de 150 mujeres por un varón. La relación en el mundo es de 1 por 6, un varón por 6. Y la relación en Latinoamérica ya es de 1 por 9. 9 mujeres por un varón. Entonces, la incidencia y la prevalencia siempre va a ser obviamente mujeres y sus incidencias siempre van a ser mujeres. ¿Cuál es la causa? ¿Tienen el tema leído? ¿Cómo? Levanta la mano. La clase va a ser totalmente interactiva porque ustedes vinieron leyendo. Solamente este es lo que puede dar. Yo y la artritis. Bien, epidemiología. Entonces, dentro de la epidemiología, decimos obviamente que es mayor obviamente en el sexo femenino que en el sexo masculino. ¿Sí? Entonces, vamos a ver más en mujeres que en varones. Esto está relacionado obviamente siempre por las hormonas. ¿Sí? La edad de prevalencia, o perdón, la edad de mayor incidencia de la artritis siempre va a estar entre los 20 y los 40 años. Entonces, cuando la mujer obviamente está en la etapa de fecundidad. Cuando es fecunda la mujer, cuando puede obviamente embarazarse, tiene obviamente su mayor cantidad de estrógeno en su culmen, vamos a decir, como para embarazarse, obviamente despierta la enfermedad. Entonces tiene mucha relación de estrógeno. Los varones también tienen algo de estrógeno, por eso que algunos hacen obviamente la enfermedad. La segunda obviamente causa, vamos a llamarla así, epidemiológica, está relacionada obviamente con es una enfermedad que tiene su origen genético. Yo puedo determinar obviamente a través de una prueba cromosómica o genética si uno tiene predisposición o no. Entonces, ¿qué prueba le voy a pedir al paciente? Genes. Está la tabla obviamente dentro de esa foto que le pasé. Los HLA. Entonces los HLA están relacionados con la enfermedad son DR4 y HLA DR6. En Latinoamérica obviamente existen otros DR, el 7 que es muy común, frecuente, pero en el mundo esos son obviamente los dos HLA que están relacionados, que son antígenos de compatibilidad humana. Entonces eso nos da obviamente la prueba o predisposición genética que tiene la persona para desarrollar. No nos vamos a hacer HLA a todos para saber, pero sabemos que si nosotros hacemos un factor reumatoideo entre todos los que estamos acá, 25% de los que estamos, vamos a tener factor reumatoideo positivo sin tener ninguna manifestación reumática. Por ende, el factor reumatoideo fue eliminado dentro de lo que se las pruebas diagnósticas
decir que yo, si tengo una enfermedad infecciosa, puedo tener factor reumatológico positivo y eso no me va a dar diagnóstico de que yo pueda desarrollar o una enfermedad reumática o una artritis reumatoide. Si la pueden apagar la luz. Eso. Bien, ahora voy preguntando. ¿Quién le va a avanzar? ¿Me la pueden poner a ver? Empecemos. Yo voy a ir atrás. Ustedes van a hablar. Ustedes van a hablar. Todos hablan inglés. El médico que no habla inglés debe renunciar ahora como operaciones. Vayan a salirse del aula y vuelvan a su casa. Es decir, ingeniería de la construcción. No hablan inglés, no van a salir a pasar un inglés de muy parecido a la si no hablan inglés, no estudien medicina, estudien otra cosa, cardiología. Bien, artritis reumatoide, pónganse a estudiar inglés. Ya van a leer ¿qué les pasa? Búsquense una profesora o un instituto de inglés. Decíamos obviamente que el término de artritis fue puesto por Caron en el año 1859. Ustedes van a ver artritis incluso en monolitos en Bolivia, en las aztecas vamos a ver manos y pinturas que vamos a ver obviamente en el Louvre, en Francia, que también obviamente se describe esta artritis o por lo menos la deformidad articular en estas personas que la padecen. Y bueno, hablamos que la artritis per se va a empezar siempre obviamente con la inflamación de la membrana sinovial, entonces vamos a empezar con una sinovitis. La sinovitis va a ser la causante de la destrucción obviamente de todo el aparato articular. Pero cuando cambia de nombre de la artritis enfermedad reumática, decíamos que afecta otros órganos y otros sistemas, y ahí obviamente va a cambiar su terminología. Siguiente. La artritis de epidemiológica la elegimos obviamente que en la relación proporción entre lo que se denomina y 3, 4 a 6 por un varón. Eso va a depender obviamente de qué continente estamos mirando. Acuérdense que la artritis reumatoide fue descrita obviamente en la población latinoamericana, o sea, es nuestra América. Nosotros se la hemos pasado a los europeos, a los asiáticos, a los africanos. Son los primeros pacientes con artritis reumatoide, son obviamente del continente y son personas que han vivieron, están viviendo ya en lo que es obviamente el área de periférica, vamos a decir, central, vinculada al Caribe. Entonces los caribeños padecen más de artritis reumatoide que el resto de la población latinoamericana. Se ve muy poco en el norte, ¿ya? Y está vinculada al clima húmedo, ¿ya? Al poco o corto invierno y mucha humedad en las temporadas. Más frecuente obviamente pacientes que tienen antecedentes de enfermedad reumática, por eso la predisposición genética, que tengan padre, madre, abuelo, hermana, tías, que tengan artritis, la predisposición es mayor. Su prevalencia, decíamos, está más vinculada en individuos que tienen escasos recursos socioeconómicos y de un nivel educativo precario, porque está relacionada un poco con la poca o mala alimentación que van a tener, el sufrimiento permanente o el estrés permanente que tienen estos pacientes por llegar a conseguir obviamente alimentos, vivienda, educación y tienen obviamente una economía de la media económica para abajo. Entonces, eso nos va a liberar de resinas que provocan depresión. También obviamente son citoquinas que son proinflamatorias y nos va a llevar a que el paciente, mientras más pobre es, está más estresado, vinculado para poder sobresalir o sobrevivir, y estos pacientes van a desarrollar la enfermedad
con mayor frecuencia que los que tienen un nivel socioeconómico medio, alto o alto. Se presenta obviamente a cualquier edad, ¿no? Desde que nace una persona hasta que se muere puede desarrollar obviamente la reumatoidea. Obviamente en adultos mayores la frecuencia es menor, ¿por qué? Porque el sistema inmune empieza a debilitarse y las artritis no son tan agresivas como obviamente en los jóvenes y en los niños. Siguiente. En biología decimos que hay un factor genético y ya sabemos que la HLA y otros factores multifactoriales entre ellas la unidad y obviamente el estrés permanente constante. También puede ser el impacto que yo pueda tener o sufrir si yo trabajo por ejemplo de piloto de aviación comercial y estoy obviamente sufriendo subidas y bajadas de cambios de presión atmosférica o cambios de clima permanente. A veces hacen 4 o 5 vuelos en distintas zonas, por lo menos en Bolivia se ve mucho impacto vinculado a lo que llamamos nosotros reumatismo de aeronáuticos, en los cuales viajamos de aquí a La Paz. Las presiones torrenciales en La Paz es obviamente 1400, 1500 y nosotros tenemos obviamente de 200 y 300 hectopascales de presión atmosférica, sin obviamente desmerecer el cambio de clima. Nosotros tenemos una temperatura media en Santa Cruz de 30 grados y la media en La Paz es de 11 grados. Entonces, si una persona baja de ahí a 1700, que está obviamente Sucre, o a 2400, que está Cochabamba, entonces todos esos cambios barométricos van a impactar sobre estos pacientes. Aquí también tiene que ver mucho el factor socioeconómico, el medio social, si nosotros vivimos en el área rural o en el área urbana, el acceso a la salud, tiene que detectar obviamente precozmente dolores articulares o exposición a algún tipo de germen, entre ellos obviamente las bacterias más conocidas que son obviamente el estreptococo, el estafilococo, que son vamos a decir, infecciones que inciden mucho en la infancia y que repercuten, que pueden obviamente minimizar genéticamente, ¿ya? Y predisponer a alguien que ya tenga una HLA por ahí vinculado, relacionado por ahí específico para desencadenar la enfermedad. Decíamos que en el adulto mayor, bueno, la depresión del sistema inmune hace obviamente de que la enfermedad sea un poco más solapada o la sintomatología sea mínima o íntima. Igual hay que tratarlo porque hay mala calidad de vida. Siguiente. Desde el punto de vista genético, la HLA de 4 se predispone. Sin embargo, nosotros tenemos HLA como el DR5, el DR2, el DR3 y el DR7 que están relacionados obviamente a cada población. Ya, si hacemos un estudio poblacional latinoamericano, más que el DR6, que nos figura acá, es el más común entre nosotros. La segunda causa puede ser obviamente el tabaco, porque tiene el tabaco, todo lo que fumen, ya sea cigarro electrónico, cigarro común, ya pueden desarrollar obviamente la enfermedad. Por si acaso, para que no se olviden, esto también provoca artritis. Se llama artritis vapor. En realidad tiene una gran cantidad, tiene 100 a 1000 veces más que un cigarrillo común. Lo único que esto le da es un buen olor, ¿no? Si ustedes mandaban común, le va a dar un olor y nadie se lo puede hacer a cosas. Bien. Menor incidencia obviamente en pacientes con HLA, pero obviamente acordémonos que la prueba específica para el reumatoide, que se llama CCP, que es simplemente un anticuerpo polipeptídico que está relacionado con citrulina cíclica, que nosotros podemos detectar en el mismo factor reumatoideo, o es una IgM o una IgG. Entonces el factor reumatoide es una IgM aguda, que la podemos extrapolar y sacar de este péptido C, ¿ya? Y
y obviamente dar un diagnóstico de certeza desde el punto de vista laboratorial. Siguiente. Nosotros ahí estamos viendo una sinovial, del lado izquierdo, como estamos, ¿ya? Que no está inflamada, y cuando hay una inflamación, ¿quiénes van a estar ahí si hay un proceso inflamatorio agudo? ¿Qué células son las que llegan al lugar donde está una sinovial inflamada? ¿Quiénes son los que están ahí de color negro? Correcto, los mononucleares o los morfonucleares van a ser los primeros que van a llegar al lugar donde está el proceso de mente, iniciándose ese proceso inflamatorio, para convertirse en fagocitos. Se trata de fagocitar y empiezan a fagocitar que la membrana sinovial descubriendo y ese líquido sinovial inflamatorio va a pasar obviamente a todo el aparato articular, este espacio articular, y va a haber el derrame sinovial que vamos a encontrar en la evidencia. Sigamos. Entonces, pregunta de examen es: ¿por dónde inicia la sintomatología? La sinovial. No es articular, es sinovial. Después, el derrame sinovial a la articulación, y ya viene todo esto. Cuando yo hago un corte de la membrana sinovial, ¿quiénes van a ser los actores que van a estar participando en este proceso? El más importante siempre va a ser el macrófago. Por eso el macrófago es la célula presentadora de antígeno. El antígeno representa aquí al linfocito B y al linfocito T. El linfocito B lo que va a hacer es elaborar anticuerpos, entre ellos obviamente la inmunoglobulina IgG, la IgM. La IgM es hiper mega aguda, ¿ya? Y este linfocito B lo que va a hacer es liberar estos anticuerpos y van a convertirse obviamente en células presentadoras específicamente. Macrófago le va a presentar a la inmunoglobulina o al anticuerpo aquí, al linfocito T, y el linfocito T, que es lo que va a hacer activar obviamente la natriuretina. Esta natriuretina lo que va a hacer es destruir a todas las células que ya están obviamente inflamadas o van a estar cambiadas macroscópica y microscópicamente, y van a empezar a destruir lisis, destrucción, hasta que termina obviamente viendo lo que vamos a ver más allá, ¿no? Las células dendríticas se van a replicar o se van a multiplicar, y eso nos va a dar el dolor permanente que tiene y sufre el paciente desde que inicia la enfermedad hasta que se muere. Siguiente. Ya una membrana sinovial inflamada con artritis reumatoide aumenta el número de células dendríticas, replica o multiplica o provoca mitosis en los linfocitos B, en los linfocitos T, y los macrófagos se convierten obviamente en células mucho más grandes porque han fagocitado y están obviamente tratando de digerir todo lo que han ingerido para poder obviamente o destruirlo o por ahí dividir. Sigamos. Y entonces, desde el punto de vista clínico, todo esto que acabamos de ver, ¿ya? Se va a manifestar simplemente con una artritis que tiene un comienzo obviamente insidioso. Estamos hablando de la artritis típica, gradual, produciendo algunos síntomas generales que van a ser obviamente dependiendo del cuadro general: cansancio, agotamiento, desgano, querer llegar a la venta acostada antes de obviamente los síntomas. En ese contexto, obviamente, puede aparecer el dolor, la inflamación y la tumefacción. ¿Qué es tumefacción? ¿Qué es tumefacción? Si yo digo esta articulación está tumefacta. ¿Ah? No, son el cambio de color de la piel. Tumefacta. Acuérdense que la tumefacción es una combinación de hinchazón, inflamación, dolor y calor. Está tumefacta. Tumefacta quiere decir que está hinchada la articulación, está caliente si la toco, como decía su compañero, está rígida porque no puedo ya flexionar o extender, entonces eso es tumefacción. Y los pacientes se levantan todos tumefactos, rígidos, duros, porque no hay movilidad muscular, y caminan obviamente
paso a que llegan a la ducha, se bañan, porque se bañan, no se bañan siempre, que parte de toda su vida, ¿ya? Y en la ducha empiezan ya a movilizarse, esa comunicación empieza a perderse. Eso obviamente de una o varias articulaciones, todas pueden estar obviamente comprometidas. Quienes obviamente tienen mayor frecuencia de compromiso van a ser siempre las muñecas, después le van a seguir las intercalancas, por si acaso son estas, el nudillo, ¿ya? Las intercalancas proximales, las más afectadas de la mano, ¿ya? Y después le van a seguir obviamente las intercalancas distales. Continúan con codos, iliotarsiana, las rodillas y hombros, y las rodillas siempre tienen que ser mayor a 30 minutos para que tengan validez dentro de los criterios diagnósticos de esta enfermedad. Dato más importante que simetría no existe. Si no hay artritis simétrica, no existe artritis reumatoidea. ¿Y qué es artritis simétrica? ¿Qué es simetría? Simetría. Que se mueve un lado del otro. Entonces, si yo tengo una simétrica, ambas manos, ambas caderas, esa es simetría. Entonces, la artritis es simétrica. Si es asimétrica, es cualquier otro reumatismo. O una artritis atípica. La artritis atípica es de una forma de comienzo totalmente distinta, empieza por dolores articulares o artralgia, que larga duración puede tener 10 años o 5, forma de comienzo con síntomas generales, puede tener obviamente fiebre, o dependiendo del estado general previo al comienzo del inicio obviamente de los síntomas articulares. La rigidez matinal puede ser el único y no va a durar 30 minutos. Entonces el paciente les va a decir todos los días mancha líquida o no la puedo abrir o cerrar, pero hago ejercicio, empiezo a moverlo y pasa. Entonces esa historia es obviamente de largo tiempo, ¿ya? Que puede preceder por semanas o meses. Y comienzo obviamente por tejidos blandos en común con el sueño, ¿ya? Y yo tenga una tendinitis, que tenga una bursitis, que tenga una endesitis, que pueda tener obviamente una miopatía inflamatoria simplemente, y se va a hacer es totalmente errónea o distinta a la que vimos al principio. Poliartritis aguda, o sea, yo me he hecho a dormir hoy perfecto y mañana obviamente no me puedo levantar y no me puedo dar ni siquiera girar en la cama y obviamente sentarme, pero lo que pedía ayuda. Y esa es una poliartritis aguda, lo llamado también obviamente reumatismo poliandrómico. Poliandrómico porque obviamente me levantó y esas formas episódicas, porque yo puedo hacer 2 o 3 veces, ¿ya? Y luego aparece recién el debut de la artritis típica, cinética, ya obviamente de compromiso de articulaciones que ya vimos en problemas de referencia. Siguiente. La artritis reumatoidea, yo puedo hacer eso, como veis, si me ven en la calle, van a decir que estoy trabajando. Yo ya tengo 58 años, entonces la artritis no me va a dar tiempo para reformarme porque tengo que hacer eso. Para reformarse, el paciente necesita 10 años de evolución. O sea, yo le hago el diagnóstico aquí a su compañera hoy y en 10 años va a estar en silla de ruedas, sin tomar nada, sin decidió no tomar medicamento, porque es una persona que es homeópata y quiere simplemente la medicina natural de la tomar hierbas, hoja de guayaba. Entonces, con hoja de guayaba ya se va a mantener con dolor, inflamación, deformidad, sin nada. Puede dejar al paciente sin el sin nada, que tiene que ser libre para transportar. Te toca, huele, vaya, viaje, porque si 5 amantes, 8 amantes, 10 amantes, en 10 años lo van a amar para enterrar, ¿no? Entonces, esos pacientes tienen solamente ese tiempo de evolución para poder obviamente disfrutar. Entonces, ¿cuál es la finalidad del médico? Frenar el proceso y obviamente patearlo más adelante. Ese es el problema. Cuando la inflamación es persistente, van a aparecer obviamente con tiempo, forma, evolución, las deformaciones que se van a deber. Primero, la irrelaxitud de las estructuras de
apoyo o de particular. Todos los tendones y ligamentos van a obviamente volverse interlaxos. Entonces ustedes van a ver, cuando revisen al paciente lo van a ver con interlaxitud. Otro tal como bien interlaxitud, y en poco tiempo, 3-4 años, voy a desarrollar la libertad. No todos los interlaxos, hombres de goma, ya van a desarrollar artritis, pero cuando hay una interlaxitud, busquemos la artritis porque la podemos detectar precozmente. La destrucción o debilidad de los ligamentos, tendones y capas articulares se van a dar obviamente en este desarrollo, si nosotros no hacemos nada, y después van a venir un desequilibrio de las fuerzas físicas, ahí van a venir las deformaciones, pulsaciones, sustituciones de los pies, y ya sabemos que se laxó absolutamente todos los mecanismos o células de sostén que tiene obviamente cada órgano y más. Fibras elásticas y fibras de colágeno tienen son las articulaciones, ¿no? Tendones, ligamentos, cartílago interarticular, hueso subcondral, cartílago obviamente hialino, los cartílagos están obviamente también en la región de la laringe, los cartílagos se encuentran formando parte de la tráquea, los cartílagos que tenemos acá obviamente relacionados con las articulaciones de las costillas con el esternón. Entonces, todos esos se van a ver obviamente comprometidos. Sigamos. Entonces, esa laxitud nos va a dar obviamente, digo mucho obviamente, bien contable cuando obviamente digo. Una palabra bastante pesada, muy contable. Cabo de dedos. Los dedos en cuello de cisne son los que van a desviarse hacia el lado cubital. Y las manos van a tener obviamente de extensión a nivel de interfalancias proximales y flexión de los genitales. Clásicas secuelas de artritis reumatoidea de larga data, ¿no? Esto no lo vemos en la fase aguda, sino en pacientes que tienen más obviamente de 5 a 10 años. Sigamos. Sin tratamiento, ¿no? Estamos viendo pacientes no tratados o pacientes submedicados o por ahí medicados sintomáticamente. Las manos en ráfagas son los dedos que van a apuntar a diferentes lugares, como cuando ustedes tienen un escopetazo y los perdigones van uno para cada lado. Entonces, esos son los dedos en ráfaga. Se da obviamente porque las metacarpofalancas son las que van a estar hiperlaxas y esta coexistencia entre artritis y metacarpofalanca son obviamente las que van a ir aumentando de volumen, se van a poner más compactas, más rígidas, y por ahí pueden aparecer nódulos reumatoideos en estas articulaciones que siempre van a ser las más comprometidas después de las interfalangas proximales. Pueden ser muñecas, metacarpofalange, interfalange proximal, que en las manos hace diagnóstico de artritis. Lo vamos a ver cuando veamos los criterios diagnósticos. Sigamos. La artritis reumatoidea tiene per se no solamente dañar el proceso inflamatorio las articulaciones, sino también los cogimientos palmaditos que tenemos en la planta de los pies. Eso hace obviamente de que el hueso choque o impacte directamente sobre el piso, entre el piso y el pie, en los zapatos, chinelas o lo que quieran ustedes usar. Esos cogimientos desaparecen y empiezan a aparecer callos, pueden aparecer úlceras en el pie. ¿Por qué? Porque hay obviamente una reacción de contacto entre el hueso y obviamente el piso. Siguiente. La sinovitis crónica en pacientes que tienen artritis polar del tiempo, una rodilla, como se ve en la imagen, una rodilla voluminosa. Si ustedes la tocan no va a tener calor, simplemente va a tener obviamente solo derrames sinoviales o sinoviales bastante voluminosas o líquido que ha cambiado. Cuando el líquido cambia de nombre en una sinovitis crónica, se va a llamar panos. Pregunta de examen. Y si ustedes hacen una función o artrocentesis, cualquiera de estas sinoviales, acuérdense que la rodilla, bueno, esto es anatomía, ¿no? La rodilla tiene 5 sinoviales, tiene 2 superiores, 2 inferiores y una posterior que está detrás de la patela
papila o detrás de la rótula, que se llama retropapilar. Podemos obviamente funcionar cualquiera de ellas por amniocentesis y sacar el líquido que va a ser idéntico a la leche condensada, ¿no? Es un líquido bastante denso y tiene esa característica. Siguiente. Estos nódulos ya se pueden confundir con otros nódulos que vamos a ver en artritis gotosa o cristal o ácido úrico, se llama un nódulo reumatoideo. Si yo tengo un nódulo reumatoideo en inflamación de alguna articulación, no voy a diagnóstico solamente con un nódulo, porque son propios específicos desde el punto de vista clínico, no necesito pedir factor reumatoide, ni CSP, ni ninguna prueba, ni radiografía de ningún tipo. Entonces siempre se van a dar en lugares de distensión. Esa es la diferencia que tienen con los tópicos de la artritis gotosa. Siguiente. Manifestaciones extraarticulares, solamente la forma de presentación sistémica, siempre acuérdense del compromiso muscular. ¿Qué nos va a provocar? La sensación de los nódulos de adhesión en las regiones de extensión. Aparecen en sitio obviamente en la columna craneana, actiana, occipucio. ¿Dónde está el occipucio? El occipucio, localización anatómica, o te vas a anatomía ahorita, le habla al docente de anatomía y te digo, se tiene que repetir. Bueno, la que se está agachando aquí. ¿Dónde está el occipucio? ¿Dónde se encuentra el ligamento occipito calcáneo? Existe un ligamento desenvuelto que vaya a venir desde occipital hasta calcáneo. Eso les da la pauta de que tienen anatomía clínica cero. No hagan reconocimiento. Si ustedes no saben anatomía, ni se vayan a meter a esto porque es un problemón que se va a meter. Van a tener que volver a estudiar anatomía de qué libro leen. Anatomía no leen libro. ¿No leen libro de anatomía? Una fotocopia. El resumen resumido en 3 palabras de anatomía. Anatomía se lee del libro. Reumatología yo les estoy enseñando a leer del libro. Esa foto que le pasa es un libro. Más de 20 autores tiene ese libro. Yo voy a hacer leer por lo menos que lo miren y digan, hay algún libro para la anatomía. Si ustedes leen el texto, su conocimiento va a ser el texto. Eso se llama mediocridad. Y para médicos mediocres hay muchos. Entonces ustedes tienen que ser médicos del libro. Uno consulta, por ejemplo, llaman artritis o llegan a su casa y lo leen. El texto que les pasé, el libro que les pasé, lo leen. Y lo poco que yo les di aquí, ustedes lo van a estudiar, lo van a entender mejor, porque el libro es prácticamente un profesor explicando en la clase y estudiando las pautas. Ustedes tienen que enriquecer ese conocimiento para que no lo ocupen nadie, y obviamente ustedes pueden discutir con todos. ¿Ya? Anoche tuvimos una clase con ¿dónde está mi alumna Chinita? ¿No vino? La madre. Estuvo parada 80 horas de la noche, pero se entró una infiltrada. ¿Qué dijo la doctora que estaba esperando que le ponga la vacuna a su amiga? De hecho, la explicación que le dimos al paciente. ¿Ah? La señora que Sí, la que quería robarnos los laboratorios. O sea, quedó impresionada con lo que le explicamos al paciente. Eran 2 pacientes médicos. Y explicarle a un médico, convencerlo de qué es lo que tiene, es bien difícil. Había hecho 80, se fue a La Paz, hizo 500 consultas. Pero ¿quién tenía razón? Lo que yo le había pedido. Una prueba genética. Y contra las genéticas como biopsia, o sea, no hay vuelta que dar. Te pueden dar opinión de todo tipo, pero cuando vos tenés la certeza y las palabras para poder convencer, no das vuelta. Era un neuropediatra, o sea que de neurología conocía todo y tenía una patología ocular, tenía una uveitis ya anterior. Entonces,
leen el libro y obviamente háganlo con todas las materias, no solamente van con esta, con la que les guste, con la que no les gusta, porque son médicos generales. El médico general tiene que charlar con todos, tiene que entender todo, lo que dice el neurólogo, lo que dice el cardiólogo y lo que dice el pastor. Todo lo que tiene que entender, porque están en fase de aprendizaje. Cuando sea un médico va a ser difícil que ustedes pregunten, les va a dar vergüenza preguntar a un compañero o un colega. Te va a decir hasta leer o volver a la universidad. Bien, estas entonces son no dolorosos, los puedo mover, los puedo tocar, los puedo palpar. ¿Qué tienen en su interior? Los nódulos. Patos. Si los pincho, cometo un error porque se ulcera y ese pano va a seguir saliendo hasta que se muere el paciente, o se infecta o lo tengo que sacar. Y no se los puedo sacar porque son residuantes, ¿no? Bien. Anemia. La anemia en el hemograma va a ser normocítica normocrónica. ¿Por qué es normocítica normocrónica? Normocítica no está bien, pero porque es finalmente como que ves esta forma de presentación porque no es microcítica hipocrónica, porque es macrocítica hipercrónica. ¿Qué es la artritis? ¿Cómo definimos a la artritis? La artritis es una enfermedad crónica, tiene que tener más de 6 semanas de evolución y toda enfermedad crónica tiene anemia normocítica normocrónica. Entonces, ¿qué tipo de anemia? Es una anemia de enfermedades crónicas que tienen de 6 meses para adelante, 10, 20 años. Si yo digo que tiene una artritis microcítica hipocrónica, en una artritis, ¿qué pasó con ese paciente? También microcítica hipocrónica, pequeñitos y pálidos. En un estado inicial, puede ser. No. ¿Por qué tiene un paciente una anemia microcítica hipocrónica con diagnóstico de artritis reumatoidea? Puede ser por el tratamiento también de la misma enfermedad, porque si no se le da con ácido fólico produce o algo así. Está bien, pero no, esa es macrocítica hipocrónica. Por el mismo Existe tratamiento. microcitosis simplemente por el tratamiento. ¿Qué usamos? Antiinflamatorios. Los antiinflamatorios producen gastropatía, entonces gastritis erosiva, gastritis o úlceras, y eso nos va a hacer provocar una anemia por pérdidas. Hierro que pierdo, hierro va a dar hipocronía, y si no hay hierro va a dar hipocitosis. Bien. La otra se llama anemia megaloblástica, que es la que habla su compañera, que es yo doy methotrexato, que produce anemia, ¿ya? Y sin ácido fólico el glóbulo se va a volver grande, ¿ya? Y pálido, macrocítica hipocrónica. No existe macrocítica hipercrónica, por si acaso. Si ustedes dicen eso, están hablando una barbaridad. Compromiso cardiovascular, si obviamente el corazón está comprometido, puede tener pericarditis, endocarditis. Tengo una miocarditis, infarto agudo miocardio. Mi mujer que se infarta menos de 40 años, acuérdense que es de origen inmunológico o reumático. ¿Qué es infarto? ¿Ya? Pericarditis, endocarditis, obviamente no bacteriana, enfermedad coronaria, por lo que se mueren los pacientes, ¿no? Por infarto agudo miocardio, fibrosis miocárdica y enfermedad valvular, vasculitis, o sea, la vasculitis periférica, debe ser origen obviamente reumático. Sigamos. A nivel del aparato respiratorio, fibrosis intersticial, muy común que veamos fibrosis en el paciente, o ya por el tratamiento, methotrexato, o por la misma enfermedad. El compromiso pulmonar dentro del programa del Congreso, ustedes van a ver compromiso pulmonar en pacientes con artritis reumatoidea, lo va a dar un neumólogo. Esa clase se les sugiere ese tema, que lo vean. Los que van al Congreso obviamente tienen una pasada de práctica, o sea, es la tercera ronda.
práctica vaya por esa práctica. Pero sí me interesa que dentro del programa ustedes vean compromiso ocular, compromiso respiratorio, si pueden. O sea, traten de jugar con su horario, porque en su clase teórica práctica, en algunos horarios, pero busquen la manera en la que ustedes puedan hacer coincidir respecto a los horarios que se respetan en el Congreso, ¿ya? Que ustedes puedan asistir a la mayor cantidad de charlas, porque son 3 temas: artritis que van a llevar ustedes, lupus que van a llevar ustedes y osteoporosis que tenemos que llevarlo por obligación, ¿no? Son los 3 temas centrales, pero dentro de esos 3 temas vamos a tener el compromiso cardiovascular, que lo va a dar un cardiólogo, que nos va a dar un enfoque cardiológico de cómo trata la artritis, ya, con sus consecuencias realmente cardiovasculares. Un neumólogo va a hablar obviamente sobre el problema del aparato respiratorio, y un neurólogo nos va a hablar también obviamente de lo que pasa obviamente en artritis y su compromiso neurológico. Un cardiólogo es obviamente lo más común, lo más frecuente, ¿ya? Generalmente mando en garra por afectamiento del nervio mediano. También podemos tener obviamente mononeuritis, polineuritis, neuropatía periférica vinculada obviamente a la enfermedad. El compromiso psicológico, ansiedad y depresión. La depresión me puede llevar al suicidio, porque para verme que no puedo caminar, no me puedo mover, me tiene que asistir, no me puedo vestir, no me puedo peinar. Entonces me va a dar depresión hasta el punto de suicidio. La piel ya se ve atrófica, lisa y brillante, y es fácil obviamente de que se sucede, sobre todo en las pieles, y el tema malar que puede darse obviamente confundirse con pacientes públicos, igual obviamente con el tema palmar. Compromiso ocular, el ojo reumático también lo vamos a ver con un oftalmólogo que solamente hace ojo reumatológico, ¿no? Entonces vamos a ver uveitis, keratitis, vamos a tener uveitis, úlcera de córnea y presión intraocular obviamente elevada. El síndrome de Sjögren es parte obviamente del compromiso ocular, pero tiene obviamente un capítulo aparte de la artritis reumatoidea. Podemos tener el síndrome de Sjögren primario o secundario. Síndrome de Sjögren es cuando tenemos sequedad ocular, sequedad de boca, sequedad de nariz, sequedad del tracto respiratorio, sequedad del tracto digestivo, sequedad vaginal, uretral, sequedad de piel. Y estos pacientes se van secando, van perdiendo peso, volumen y terminan obviamente muriendo simplemente porque no segregan sus glándulas de secreción exógena. A eso le llamamos síndrome de Sjögren o también se llama síndrome de Zika, ¿no? Sí. Entonces el pulmón se lo va a ver fibrótico como le haya dado COVID. No es COVID, simplemente es el compromiso respiratorio. El compromiso cardiovascular, vamos a tener pericarditis, lo que se llama borrelión o en copa de champán invertida, con aumento obviamente de las cavidades tanto derechas como izquierdas. Pericarditis, pericarditis lo hacemos por pericardia. Sigamos. La úlcera que decíamos, una pieza bastante adelgazada, brillante, y se puede ulcerar, y luego lo vamos a tener desde obviamente úlceras, y el compromiso de cámara ya anterior, medio y posterior, o sea, una panuitis. Sigamos. Criterios diagnósticos. Los criterios diagnósticos son los criterios emitidos por el Colegio Americano de Traumatología, fueron consensuados en 1987, y vamos a ver una diferencia entre estos criterios y los nuevos criterios. La diferencia de estos criterios me parece que son más clínicos, más fáciles para que nosotros, los latinoamericanos, hagamos diagnósticos. Sin embargo, fueron modificados y solamente estos los vamos a mencionar. Artritis, tenemos más articulaciones. Yo debo tener 3 articulaciones. Si yo tengo, ¿cuántas articulaciones tenemos en las muñecas? 8 huesos hay acá, 16 articulaciones. Y 16 acá son 32. Y nosotros necesitamos solamente 3 o más. O sea, si yo tengo las muñecas inflamadas, ya tengo el diagnóstico. Si
Si tengo las interfalángicas aproximadas, acá son 4, más 4 son 8, lo pasé con 2. O sea, que solamente tener inflamadas estas o estas, por eso le digo la mano, habla más que cualquier otra articulación, porque las articulaciones grandes, rodillas, caderas, una a una. La mano tiene 32 articulaciones per se. Artritis en articulaciones de mano, incluyendo metacarpofalange y interfalange, es suficiente para hacer el diagnóstico. Inflamación articular cinética, puede ser la simetría, los nódulos reumatoideos per se solo, el factor reumatoide, los cambios radiológicos característicos que están siendo eliminados, que nos indican en las manos. Las 4 primeras deben mantenerse al menos 6 semanas porque es un proceso crónico, ¿ya? Y deberán cumplir con 4 de los 7 criterios. Criterios clínicos, laboratoriales, ¿ya? Radiológicos, para poder hacer el diagnóstico según obviamente los criterios del ACR de 1997. Y estos son los criterios obviamente modificados por el EULAR, ¿ya? Y el Colegio Americano, que según un consenso, y eso fue en el año 2010. Desde 2010 para adelante se elimina la radiografía y solamente se da como un target de acuerdo al compromiso articular. Una articulación mediana o grande, 0. O sea, si yo tengo inflamada la rodilla o la cadera, 0. Una de ellas. 2 a 10 articulaciones medianas o grandes, 1. Medianas o grandes, pequeñitas. 1 a 3 articulaciones pequeñas, 2. O sea, vale más la mano o el pie que una rodilla o una cadera inflamada. 4 a 10 articulaciones pequeñas, 3. Pequeñas, 7. Más de 10 articulaciones pequeñas, 5 puntos. O sea, más contacto a las manos, a los pies o articulaciones medianas. Serología, laboratorio. El factor reumatoide y el CCP negativo, obviamente 0. Al menos uno de ellos positivo, los bajos 2, donde tenemos los bajos menos de 50. Al menos uno de ellos positivo, los altos 3. Duración de la sinovitis, puntuación. Menor de 6 semanas, 0. Mayor a 6 semanas, 1. Caracteres de fase aguda, velocidad de sedimentación globular, PCR negativo 0. Y valores alterados o elevados de la velocidad de sedimentación globular o proteína C reactiva, laboratorio pobre en contagio y clínica bastante elevada. Esto es un consenso para que nosotros no podemos solamente hacer CCP en África y en Latinoamérica para el año 2010 tampoco. Entonces el CCP se populariza a medida de que obviamente presiona este criterio y se puede hacer obviamente en todas partes, incluyendo en 4 países de África. Entonces, bueno, queremos universalizar. Tenemos que aplicarlo esto porque estos son los que están vigentes, los anteriores echaron de lado. Siguiente. Para hacer obviamente un diagnóstico tenemos que hacer en la clínica, o sea, buscar los criterios clínicos que dijimos. Pero también tenemos que apoyarnos de laboratorio, ¿no? En el hemograma vamos a mostrar la anemia normocítica o la anemia normocrónica. Vamos a tener la leucocitosis, un proceso inflamatorio crónico. La leucocitosis es una anemia. Ahora yo tengo signo mayor en la boca seca. ¿Por qué estás fumando? ¿Qué da más tuberculosis? ¿Tuberculosis o COVID? Tuberculosis antigua, COVID de moda. O sea, tener COVID. Contagioso. Tengo COVID, entonces a alguien me pasa. Tengo tuberculosis y la gente se me va. COVID no me lleva para la tuberculosis no la tengo. No, espera. No, espera, tuberculosis. ¿Cuántos días se da la primera visita? ¿Qué significa que no es velocidad de sedimentación globular que se da igual?
¿Qué significa BCG? ¿Sabe algo? No, con B larga. B, la vacuna para la tuberculosis. Se llama BCG. Ah, la BSG. BCG, con C de cocoroco. Me hace que era algo de bacilos por lo que es la tuberculosis. Aquí su compañera nos ha tirado un dato, se quedó afuera. Que vuelva el próximo martes. ¿Saben qué significa BCG? No. Acuérdense, su compañera decía bien, la tuberculosis solamente, la bacilosis, ¿no? Eso se llama bacilo de Calmet-Gerant. Fueron los que descubrieron obviamente la vacuna de la tuberculosis, la BCG. Estamos calculando para ver si digo que antes decíamos vacuna para la tuberculosis de gente salió bajando, pensaban que le iban a inyectar tuberculosis. Entonces, BCG es una abreviatura internacional que evita obviamente el miedo, el pánico. En los años, los nacidos en el año 90 hasta 2000 ya no recibieron vacuna. ¿Por qué? Porque supuestamente se había erradicado la tuberculosis. Un brote en el mundo, un rendimiento de la VIH, y obviamente ahora se vacuna a todos, hasta los perros y a los gatos. Bien, habíamos quedado justamente por leucocitosis. Los leucocitos se elevan porque es un proceso inflamatorio. Trombocitosis, acuérdense, trombocitosis, todas las enfermedades inmunológicas y reumáticas van a cruzar en su mayoría con trombocitos elevados, ya arriba obviamente de 450.000, 500.000 hasta 1 millón. Y esto habla simplemente de que tenemos obviamente inflamación. Plaquetas elevadas, sedimentación tubular elevada, son obviamente los reactantes de fase aguda. Entonces, cuando yo digo reactante de fase aguda, me voy a referir a velocidad de sedimentación tubular elevada, proteína C reactiva, plaquetas elevadas y leucocitos elevados. Esto lo van a hacer solamente en fase aguda. Se llama reactante de fase aguda. Pregunta de examen. Yo digo, ¿cuáles son los reactantes de fase aguda? Que ustedes aquí, paraditos, me van a decir la velocidad de sedimentación globular, la proteína C reactiva, la leucocitosis y la trombocitosis. ¿Quién es? ¿El doctor Nakamura? ¿El doctor Nakamura? No volvió más, lo dice Chai, eso ya no está en la arena. Lean a todos. ¿Sabían? Ahora están investigados. Leucocitosis, arriba de leucocitosis. Trombocitosis. PCR, leucocitosis y trombocitosis. No, los hombres se vienen con su pato y las mujeres con su vaselina. Y si no quieren, se ponen un pañal. ¿Ustedes han ido a algún concierto, así un concierto donde hay 500.000 personas? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Quién de Karol G? No. ¿De quién? De Taylor Swift. ¿De quién? De Taylor Swift. Ah, de Taylor. ¿Y fuiste a gradería o fuiste a pasto? Estaba en gradería y después pasé a campo, a cancha. ¿Y fuiste al baño cuántas veces? Fue una vez. ¿Te costó o no? No. La gente bien como yo, por ejemplo, se pone un pañal. Un pañal y la primera, el arco y vos ahí. Y no vas nunca al baño. Tú te tienes que ir un día antes a veces, ¿ya? Y para agarrar el primer lugar. Porque para oír a un cantante, ¿ya? De lejos a 80 kilómetros, mejor lo veo en un video que lo voy a ver pues de arriba a abajo, con su dron que le dé vuelta. Entonces uno se pone un pañal, brinca, salta, huele de todo, que fuma marihuana, sobre
bondad. Todos los jóvenes se ponen exaltados. Arriba del Leopoldo, la prueba. Voy a hacer aquí trombocitosis. Gracias. Bien, sigamos. Ya saben cómo ir a un concierto, cómo venir a una clase de una hora y media, hora 40. Pero eso está agudo, ¿no? Claro. Solo nos interesa la artritis aguda porque lo crónico poco o nada. Y porque en el criterio tenemos un criterio de menor a 6 semanas es la aplicación. Porque no es una enfermedad, entonces tiene que ser crónico. Puedo tener una artritis reactiva, por ejemplo, vos, entonces, voy a hacer una artritis reactiva y inflamarse por la población de la manera siguiente, pero es una reacción inflamatoria aguda, ¿verdad? Y cuando se va a encontrarse Aguda. Pasó tu resfrío, pasó tu virus, desapareció tu virus, se radicó o lo que se tiene el inmunológico lo logró evitarlo y desapareció. Y tu resfrío no va a durar 6 semanas, va a durar 7 días, máximo 14 días. Y una infección tampoco, ya cambia sepsis y otra cosa. Tu compañero decía, ¿por qué menos de 6 semanas? Porque menos de 6 semanas puede ser cualquier cosa menos artritis. Ya yo puedo tener una artritis reactiva. ¿Ya? Por ejemplo, me da un proceso alérgico y se me inflaman las articulaciones. Pueden ser las dos muñecas o los dos codos. Y eso no quiere decir que tengo artritis, tengo una artritis reactiva, pero no una artritis reumatoidea. Tiene que tener mínimo 6 semanas de evolución sostenida la inflamación. ¿No? O la rigidez o cualquier síntoma. Factor reumatoide. El factor reumatoide se llama una inmunoglobulina, es un anticuerpo. IgM tiene que estar mayor obviamente a 30. En realidad el título no se puede medir porque cada laboratorio tiene obviamente su método y nos va a decir, tiene la obligación de decirnos cuánto es positivo y cuánto es negativo. Los anticuerpos contra el péptido C, o llamado CCP específico, la PCR derivada, los anticuerpos antinucleares ANA, patrón moteado grueso, están vinculados, pues seamos una enfermedad inmunológica, reumática, técnicamente entre las dos. Y si hago una receptesis, voy a tener el líquido sinovial, aumento de los leucocitos, polimorfos nucleares, aumento de las proteínas, el coágulo de medicina pobre, disminución de la viscosidad, que vuelve más líquido el líquido sinovial, y la presencia obviamente de fagocitos que deberían ser los macrófagos, que están fagocitando partículas de la membrana sinovial, que se llaman obviamente fagocitos y cuerpo de arroz, porque tienen obviamente un pedazo de sinovial dentro obviamente de lo que debería ser el macrófago. Desde el punto de vista radiológico, que han sido eliminadas en los criterios diagnósticos, pero para nosotros en la práctica médica es importante para tener el diagnóstico de certeza. Entonces ahí lo que hacemos es mirar. En la radiografía vamos a ver obviamente tumefacción de partes blandas, disminución de la calidad de la calcificación de los huesos, llamada osteopenia, disminución del espacio articular de manera simétrica, o sea, regular, espacio articular. Esta es una articulación. El espacio va a ir disminuyendo de manera regular. En otras enfermedades lo vamos a ver que eso es de manera irregular o asimétrica. Las erosiones articulares van a aparecer en los márgenes, una erosión activa. Erosión es como que desaparezca un pedazo de hueso marginal, destrucción de la articulación, ya la vamos a ver, empieza esto a erosionar y a destruirse. Y van a aparecer las subluxaciones, la imagen, ahora vamos a volver a ver luxaciones, alteraciones del alineamiento, o sea, el paciente puede tener alus varo o alus valgo.
Anquilosis cuando obviamente esto se terminó y desapareció la articulación. Se anquilosa, se suelta uno contra el otro, desaparece la articulación y la masa de parte plana llamada quiste popliteo que se calcifica y se llama quiste de Becker, y los nódulos externos que vimos que son los nódulos caudales siguiente. Entonces, la disminución del espacio articular es simétrica, que es solamente una simetría porque aquí todavía hay un cartílago que está prácticamente anquilosado. Artrosis, artrosis, la diferencia entre esto. Siguiente. Erosiones. Comparto un pedazo de bolsa que ha erosionado. Subluxaciones y luxaciones. Y acá vamos a tener las pequeñas bandas. Disminución de la densidad ósea, aumento, disminuido, aumento, disminuido, aumento, disminuido. En la parte periarticular, ahí está otro pequeño de calcificación. Y estas son las erosiones. Erosiones verdaderas. Estas erosiones nos van a llevar aquí a lugares donde se insertan los tendones, obviamente se debilitan y eso hace que se laxa la articulación y se provoca las articulaciones y luxaciones. Siguiente. Diagnóstico diferencial. ¿Con quién voy a comparar la artritis, ¿no? Con la enfermedad de Still o la enfermedad de Chopard? La enfermedad de Still es del adulto y del niño. El niño en realidad es el que sufre, obviamente, una crisis de Still, que es de comienzo siempre sistémico y después obviamente aparecen los síntomas articulares. Acordémonos que la enfermedad de Still también se ve en el adulto, se llama enfermedad de Still del adulto, ¿ya? Que es igual, aparece de manera sistémica, fiebre, desconocido, pasa por todo y se cree obviamente de que se trata de un paciente que tiene una enfermedad oncológica porque se puede confundir con un linfoma o con una leucemia. Tu compañero se va a caer, te vas a caer. Estaba durmiendo y decía así, TEC se llama, ¿no? Cuando se cae, pero no quiere para que se pare. Y con la condilitis anquilosante, pero esta que predomina siempre de columna, la artritis no afecta ninguna articulación de la columna vertebral, excepto una articulación. Toda la articulación de la columna se ve afectada por la artritis. ¿Cuál es la que se ve? ¿No es la lumbar? No. No, cervical. ¿Cuál? Artroidea cervical. La primera articulación del atlas con el axis es la única articulación en el esqueleto axial que se ve comprometida en la articulación. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Porque ahí está el tema del ligamento, los cartílagos, el ligamento transverso. Es una articulación que tiene cartílago, ligamento. ¿Qué tipo de articulación es? Sinovial. Sinovial es la bolsa sinovial. Si me lo decís, no te tomo examen. Es una sinartrosis. Tiene una característica, esa articulación que la hace distinta a las otras. Tropiar. ¿Ah? Tropiar. Sí. Dentro de la clasificación de articulaciones, ¿qué se llaman estas articulaciones de las manos, de las rodillas, caderas? Sinartrosis. No. Sinartrosis es que no hay artrosis. Diartrosis. Diartrosis. No. Biartrodia. ¿Por qué? Porque Diartrosis. tiene Esa era la única. una cabeza. Sí. Tiene una cabeza. Entonces, ¿cuál es la cabeza? La apófisis frontal, que es la más dañada de todas. ¿Ya? Acuérdense, artritis entre el hueso martillo, estribo y yunque del oído, dolor de oído intenso, articulación ATM, ¿ya? Y la articulación del atlas con el axis son los diagnósticos más difíciles de hacer porque van al otorrino.
les da de todo, tomografía les hacen ya. Cero, es una artritis porque se da en niños principalmente. ATM en, obviamente, lactantes, ¿no? Que no pueden lactar. Para que quieren lactar o agarrar la mamadera o el pezón de la mama, ¿ya? Les duele la articulación y dejan de comer. Lo llevan a todo, le revisan hasta endoscopía, le hacen el propio niño y la ATM la que el síndrome de Rett es una enfermedad infecciosa, inflamatoria, la artritis también simétrica, puede ser monoartritis, pero es infecciosa venérea, ¿no? Gonorrea, sífilis, en adultos, pero en hombres jóvenes. Generalmente debut sexual. Sin preservativo. Sigamos. Con la artrosis, verdaderamente degenerativa, no tiene ningún laboratorio y la radiografía es totalmente distinta, la rotosa, relacionada con hiperglicemia, varones, predominio, ya adultos entre los 40 y los 50 años, bebedores crónicos, reumatismo articular agudo, puede tener obviamente una monoartritis, que puede ser aguda, puede ser postraumática, pero en realidad no llega obviamente a ser. Si es un niño, ya tengo que esperar a que sea adulto, pero seguirlo y tratarlo. Y las poliomielitis que vamos a ver cuando entremos obviamente a las enfermedades inmunológicas. Pronóstico de la artritis, siempre el paciente, el familiar o el paciente le va a preguntar cuál es mi pronóstico y qué me queda de acá. Entonces, vos estabas cuando hablé con la niña. Entonces, ¿de qué le habló? A ella de su futuro. Ella quería viajar. O sea, uno tiene que tirar pronóstico. Si yo te dejo viajar ahora, te vas a morir porque no vas a volver. En fase aguda. En fase crónica, un paciente con artritis reumatoidea, tenemos que readecuarlo primero al mandarlo al médico laboral para que no lo readecue laboralmente en base a las discapacidades que tiene. Tenemos que mandarlo a medicina de trabajo para que le haga una evaluación de cuánto es la discapacidad que tiene y si aplica o no a que se pueda jubilar por enfermedad, ¿no? Que esta es una de las primeras enfermedades de deserción laboral, falta por el trabajo y los pueden echar, pero tiene inamovilidad funcionaria según la ley general del trabajo en Bolivia, ¿no? Remisiones. Remitir significa dormir y dormir significa que yo tengo que eliminar los medicamentos. Criterios de revisión vamos a ver en un tema que se va a dar obviamente en el Congreso cuando se suspenda la medicación. La mitad de los pacientes pueden tener una vida media activa 10 años. Después de los 10 años comienza la enfermedad catastrófica, ¿no? Que es lo que decía. Sigamos. Tratamiento, la artritis es una enfermedad que tenemos, ya dijimos, que tener cardiólogo, psicólogo, psiquiatra, neurólogo, oftalmólogo, etc. Multifactorial. Por ello, obviamente, necesitamos el apoyo de nuestro aspecto biológico, o sea, todo lo que está pasando en nuestro cuerpo, psicológico y social. Lo social está relacionado a lo laboral y el tratamiento siempre va a ser integral. Si tiene un mojo reumático, el oftalmólogo tiene que ver, si tiene una cardiopatía, el cardiólogo, neumólogo, neurólogo, pero siempre el médico de cabecera va a ser el reumatólogo. Una enfermedad reumática tiene que llevar a Yesenia, que ella la conoció, que era la chica que tenía internada y estuvo en terapia más de un mes. ¿Ya? Entonces le hemos logrado recuperar, pero gracias a que se lo hice saber, gracias a los médicos de terapia intensiva que estuvieron ahí al pie de la cama, viendo detalle por detalle y estabilizando. Entonces, nefrólogo, lo ocupamos, estuvo a punto de poner un catéter para dializarla, pero obviamente siempre ayudándonos. Que la psicóloga, la enfermera, la trabajadora social, etcétera, etcétera, ¿no? Siempre vamos a ofrecer siempre lo mejor que sea obviamente su calidad de vida, ¿no? La calidad de vida es la que obviamente lo uno le ponemos sigamos. Para lograr estos resultados tenemos que educar al paciente, planificar y poner el tratamiento, negociarlo. Ayer con los neurólogos, ¿qué negocio? Tratamiento.
¿Por qué? Porque le decía, existen 3 tipos de tratamiento, hablé, puse altoparlante, ¿no? Altavoz, que no ustedes, ¿ya? Y habían 3 tratamientos de propuse. Un tratamiento que cuesta 1.500 bolivianos. Otro tratamiento que costaba 5.740 bolivianos. Y otro costaba 8.600 bolivianos tratamiento mensual. Los 3 son por 6 meses por año. Entonces, ¿cuál eligió el paciente? Se quería tirar por eso, que se llama adalimumab. ¿Por qué? Porque un infeliz le dijo, a lo mejor es el adalimumab. Entonces, él venía con eso, metido en la cabeza, a lo mejor era médico, neurólogo, pediatra. Quería lo mejor para él, seguro que debe ser la droga ideal. Pero ustedes no pueden quemar estas etapas. Yo tengo que quemar la más económica. Si no da resultado esto, porque si paso a esto. Si no da resultado este, paso a esto. Por precio y porque obviamente nosotros manejamos tratamiento de primera, segunda y tercera línea. Yo no puedo quemar irme en la tercera línea sin haber pasado por esto. ¿Por qué? Porque estoy quemando etapas. Aquí esta y después que orar, rezar, que vamos a hacer cadenas de oración. Tiene poder para el que cree, traumatológicamente o científicamente, no ha sido demostrado más que en practicando los milagros, ¿no? Entonces, milagro no hay. Cuando se duerme la enfermedad es porque se durmió, no fue por milagro, ¿no? Y no es que soy creyente por si acaso. Minimalista, pero no tengo. A ver, ¿vos sos evangélico? No. No, ¿Y por qué lo veo los miércoles en el culto a todos ustedes? porque no Por tiene obligación. que dar obligación. No, a la iglesia no va por obligación, va por amor. Por nota. Es por nota. Bueno, entonces lo tengo grabado ahí con el pastor. No me acuerdo. Antes a los docentes nos hacían ir a Sí. de los directorios y aplaudir, bailar, cantar. Era lo más aburrido de mi vida. La relación del Estado General a fin de definir necesidad de medicamentos que voy a utilizar para la enfermedad, evaluar laboralmente y psicológicamente, establecer una dieta balanceada. Saben que todos los carbohidratos están acá en esto, ¿no? O sea, recomendar proinflamatorio todo, desde las frutas, ¿no? ¿Y qué pasa con la fructuosa para prohibirla? ¿Por qué la prohíbo la fructuosa? Porque tiene fructosa, la fructosa es azúcar, se convierte en azúcares. Pero es fructuosa, no es azúcar. Es un azúcar, pero no es solamente glucosa. Es la glucosa en realidad la que nosotros estamos prohibiendo y la lactosa, ¿no? Pero la fructuosa, ¿por qué la prohibimos? Si no es glucosa. Aula, sabe algo, vos, pero sabes todo. Angélica Mérida. Bueno, vendría a reemplazar, y como yo pienso, ¿no? Como le quitan el azúcar, reemplaza la función del azúcar, de la glucosa, y igual digamos que es proinflamatoria. La fructuosa no es proinflamatoria, pero ¿por qué se prohíbe? Fisiología, fisiopatología. ¿Con quién llevar a los fisiopatólogos? Deben de llevar conmigo. Me llevaron mi fisiología, mi fisiopatología. No se anotaron, tengo marcado. Y mi internado me marcaron. Sí. Hay un proceso que se llama y donde se da negrita. O sea, la fructuosa por necesidad, por ese proceso se va a convertir en glucosa, porque como no estoy consumiendo y consumo fructuosa, se convierte obviamente en glucosa y la glucosa es proinflamatoria. ¿Por qué?
por gluconeogénesis. Necesito generar nueva glucosa. ¿Y de dónde la voy a sacar? Si me da fruta, la saco de ahí, si no, glucogenólisis. Voy a hacer lisis de mi tejido, por eso que bajo de peso. Si yo dejo de consumir azúcar, me desinflamo, me deshincho y empiezo a perder grasa. Lo primero que voy a sacar es la grasa. Por eso la dieta vinculada a la eliminación de carbohidratos, que le diría el tratamiento al gordito hermano del otro. Metformina y le di una anfetamina. Metformina le quita el azúcar y la anfetamina le quita el apetito porque era gordo, su columna vertebral estaba destruida. ¿Qué le voy a dar? Medicamento no le va a salir nada, baje de peso. Soy hasta nutricionista, pero agresivo, ¿no? Le quería dar Ozempic. También se lo ofrecí, pero le dije vamos a quemar etapa primero, no nos parar. Programa de terapia física y ocupacional, importantísimo, ¿ya? Fisioterapia. Podemos hacer hidrogimnasia, podemos hacer un preparador físico, puede ir al gimnasio, lo vamos a adecuar de acuerdo a lo que nosotros veamos lo que necesita. Y obviamente la medicación. Sigamos. Ya nos vamos. 2 minutos para ello. Objetivo: quitar la inflamación para el paciente, quitar el dolor para el paciente, conservar la función para nosotros, prevención de secuelas para nosotros, corrección de deformidades cuando obviamente se hayan presentado para ambos, negociamos con el paciente. Sigamos. Siguiente. Bien. El tratamiento, decíamos que tenemos un tratamiento de primera línea, de segunda línea y de tercera línea. Primera línea, siempre vamos a empezar a dar un antiinflamatorio y vemos si el paciente mejora obviamente con ello ya antes de las 6 semanas. Entonces tengo una artritis que todavía no la puedo identificar, no tiene daño radiológico, no tiene pruebas reumáticas y tiene menos de 6 semanas. Ya le pedí su CCP y es negativo. Entonces utilizo el, puedo darle incluso un corticoide si está muy inflamada, puede ser de depósito, inyectable, o puede ser por vía oral por corto tiempo, un corticoide que sea de uso prolongado, por ejemplo, que sea en esta zona, ya que me va a durar 24 horas, un solo comprimido de 4 miligramos. Si fracaso con esto, obviamente me voy a la segunda línea, porque ya pasamos las 6 semanas, me dio un factor reumatoide y una proteína C reactiva positiva, ¿ya? Y algunos cambios, por lo menos en partes blandas, en la radiografía. ¿Cumple criterios clínicos? Sí. Estoy ahí, vamos a decir, de los 7 que me pedía, o de los 4 que me pedía, tengo 4, pero 2. Entonces yo entro a la segunda línea. Utilizo el antiinflamatorio no esteroideo, utilizo un glucocorticoide porque la primera línea no la puedo abandonar, ¿ya? Pero agrego obviamente 1 o 2 medicamentos de segunda línea. El primero de la segunda línea, el más importante, que es el tratamiento Gold Standard, es el methotrexato, ¿sí? Lo puedo combinar. Uno de segunda línea, estos ya están combinados. Aquí está dando heteropoxil, meloxicam, si ustedes quieren para hacer el amor, pero lo estoy combinando con un corticoide. Cuando llego a segunda línea, le voy a dar prednisona o desplazacorta. Acá elijo con quién lo quiero casar a methotrexato. Si es leve y todavía no tengo muchos indicios de que la artritis, estoy muy seguro de que la artritis está, pero digo, baja con intermedia, 10 a 15 miligramos de methotrexato y le pongo un antipalúdico, hidroxicloroquina. ¿Ya? Esto todavía no, entonces ya tengo 2 medicamentos por acá y 2 medicamentos por acá. Estoy con 4 medicamentos, entonces no hay monoterapia, ya estoy con duoterapia, utilizando 2 líneas. Bien, el paciente evoluciona mal, a los 3 meses viene todo inflamado, su PCR se voló, el CCP se elevó y el factor reumatoide también. Y articulaciones inflamadas. Dejo methotrexato Gold Standard, ¿ya? Y cambio y utilizo sulfasalazina, ciclopamida, ciclosporina, azatirrina, o puedo utilizar leflunomida. Entonces voy a agregar a alguien más fuerte.
son inmunosupresores más fuertes que la reflexana, porque estos inmunosuprimen, utilizamos en quimioterapia y en oncología. Si fracaso con la segunda línea, me van para la tercera línea y empiezo a dar un tratamiento biológico, que era lo que le ofrecía al paciente. Puedo utilizar un anti-JAK, puedo utilizar un anti-NF, puedo utilizar un anticuerpo monoclonal. Sigamos. Entonces, los modificadores de los síntomas son obviamente todos los antiinflamatorios, desde el más antiguo, el nitrogenal de la metacina, pasando por el ácido salicílico, que es la aspirina. La aspirina se deja de usar porque los niños producen un síndrome, que se llama ese síndrome, que aparece en los niños que usan aspirina. Por lo cual ya no se da calmadorcito, ni calmador. Se sacó la aspirina, en el uso de los niños está observado. Que se llama el síndrome o... No, el esófago de Barrett que está vinculado al reflujo y al cambio de mente del epitelio. ¿Ah? Es que el síndrome o el esófago de Barrett es una quemazón del esófago por la acidez del pH del estómago. Es el ácido clorhídrico el que me cambia el epitelio del peso tal del esófago. Acuérdense que yo soy internista. El internista sabe casi todo. Trabajé 14 años en medicina interna. Entonces discutía con todos. Me peleaba con todos. Pero ¿qué se llama? Acuérdense que se llama parecido, quizás lo escuchaste bien, pero en realidad es es una alergia o síndrome de Regué, no es esófago de Barrett. Regué es obviamente una urticaria que le sale a los niños, ¿ya? Y es muy común y muy frecuente y la ha confundido con otras enfermedades, entre ellas las enfermedades de la infancia, y es causado obviamente por esta microbiota. Los COSI saben pirocicana, y los corticoides de zona de tensolona y la sacorte, que no es un corticoide, sino es algo sintético vinculado a los neumáticos, pero no hormonales. Sigamos. Fármacos antinemáticos que van a modificar el curso de la enfermedad, ¿no? Metronidazol, flunomida, sulfasalazina, palúdico, de penicillamina, salas de oro se las pongo de recuerdo porque no existen más. Ciclosporina, ¿qué tratamiento simple tiene que ser combinado? Metronidazol, sulfasalazina, metronidazol y hidroxicloroquina, o metronidazol y flunomida. Sigamos. Agentes biológicos infliximab, que es obviamente extraído del ratón, etamexin, que es la droga de primera línea. Adalimumab, que era el que quería obviamente el paciente, segunda o tercera línea. Y en general, lo que vamos a ver obviamente son efectos adversos. Cuando usamos un biológico, tenemos que pensar que el paciente puede desarrollar una tuberculosis, insuficiencia cardíaca, enfermedades de utilizar de la no puede producir obviamente un Guillain-Barré o una epidemia grave. Y tumores sólidos por el linfoma, entonces tenemos que estar detrás de eso. Casi no lo usamos a los mayores, preferimos utilizar drogas más fáciles. Un anti-interleuquina 1, obviamente tenemos la anaquina. Siguiente. Y cuando hemos utilizado ya nuestra terapia, hemos elegido el tratamiento, tenemos que obviamente ver el brote. Nunca se hace rehabilitación cuando uno está inflamado, reposo. Y cuando obviamente está inactivo, pues sí, utilizará terapia, fisioterapia, cualquiera gimnasia. Tratamiento local son las infiltraciones. Podemos hacer obviamente intervenciones. Es utilizar ácido compósito para que podemos utilizar plasma de plaqueta, podemos utilizar
ácido hialurónico. Podemos hacer también isótopos radiactivos y el tratamiento de traumatología, prótesis, artrodesis, cirugía obviamente de esas cirugías crónicas o cirugía crónica, y la ruptura de tendones lo podemos hacer en plástica tendinopatía. Control en la enfermedad, controlar los medicamentos, evaluación de revisión, evaluación psicológica del paciente para que no se vaya a suicidar, prevención de deformidades por utilizar barbas, inmovilizadores, etc. Evaluación y control de problemas químicos como un traumatólogo y obviamente en reactivación de la enfermedad estar atentos para iniciar un tratamiento lo más rápido posible. Siguiente. Criterios de revisión, la rigidez, los laboratorios negativos, la clínica negativa y obviamente ver que no haya nada inflamado en el parte